25. Mateo capítulo 25, del versículo 1 al versículo 10. Mateo capítulo 25, versículo 1 al versículo 10. Lo tenemos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, y aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Amén. Esto es un pasaje muy conocido que se ha abordado, y posiblemente aquí no exista alguien que tal vez no ha escuchado sobre la parábola de las 10 vírgenes. Posiblemente usted ha escuchado muchas formas de predicarla, muchas interpretaciones sobre ella y muchos mensajes sobre lo que tiene que ver. Principalmente, y estamos claros, la parábola de las 10 vírgenes es una ilustración, una analogía adecuada de la venida del Señor, lo cual, como hemos estado conversando durante varias semanas atrás, estamos claros que no estamos muy lejos de que ese acontecimiento se dé. La venida del Señor está tocando la puerta, y a pesar de que por años de años se ha querido trazar la idea de que no, de que todavía falta mucho, de que estamos muy largo, de que yo he escuchado ese cuento desde hace un montón de tiempo, estamos a puertas de este gran acontecimiento espiritual. Pero la gran pregunta que deberíamos hacernos en esta mañana es: ¿realmente estamos preparados para este acontecimiento? ¿Realmente estamos listos para ese momento en que este gran acontecimiento espiritual toque a la puerta de muchos de nosotros? Esa es la gran pregunta que deberíamos respondernos cada día, cada mañana, cada tarde, cada momento y cada instante. Deberíamos estarnos consultando si estamos listos y preparados para que este acontecimiento toque a la puerta de nuestras vidas. No obstante, analizando en la Escritura me encontré un pasaje que sumamente me llamó la atención sobre la parábola de las 10 vírgenes, porque no es lo típico, no es lo normal que normalmente se enfoque a la hora de hablar la Escritura. Y quiero que hagamos un énfasis en el versículo 9. Vaya conmigo al versículo 9 en esta mañana. Y vea lo que dice el versículo 9. Dice la palabra de Dios en el versículo 9: mas las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y compren para vosotras mismas. Voltéese al que está a su lado y dígale: para que no me falte. Voltéese al que está a su lado y dígale: para que no me falte, mejor vaya compre. Vuélvase otra vez al que está a su lado y dígale: para que no me falte, mejor vaya usted y compre. Toda la vida nos enseñan que el cristianismo es una condición de apoyo, de soporte, de ayuda mutua, de preocuparme por el hermano, de velar por el que está a mi lado, de estar pensando siempre en el que está al frente. Pero es interesante que cuando la Escritura se refiere a salvación, es el único punto donde la Biblia dice que debemos ser egoístas. Literalmente suena feo, pero lo que se trasegaba aquí era, ¿sabe qué? Mejor uno salvo que dos en el infierno. ¿Sí? Literalmente era así. Mejor uno salvo
quedóse en el infierno. Si yo le doy a usted, me va a faltar, y si me falta, nos colamos. Así que, mis condolencias, pero usted va a ver cómo se la va a jugar. Yo me dejo mi aceite, y cuando venga, yo tengo aceite, usted no tiene aceite. Qué lástima, pero mejor suerte la próxima vez. Por eso, vuélvale a repetir al que está a su lado. Para que no nos falte, mejor vaya compre. La parte interesante de lo que quiero transmitirle en esta mañana, y por eso el título que le puse, carne para la parrilla, es que pensamos que la vida espiritual es un concepto que se forja solo. Muchos de nosotros llegamos al cristianismo creyendo que la vida espiritual fluye y se desarrolla innatamente, que un día nos despertamos y somos hiperespirituales. Y que podemos caminar cada día simple y llanamente generando rutinas que en teoría parecieran desarrollar nuestra vida espiritual. Pero cuando vemos la escritura y cuando vemos el día a día nuestro, nos damos cuenta que eso no es cierto. Nos damos cuenta de que más bien la dinámica de la vida tiende a que nosotros cada día, si no tenemos el cuidado correcto, seamos menos espirituales. Y obviamente se va a dar un entorno que tenemos que tomar en cuenta. A medida que somos menos espirituales, somos más, ¿qué somos? Más carnales. Dígale que está a su lado, si no eres espiritual, eres carnal. Esto es la vida práctica del creyente. Si no alimentamos el espíritu, alimentamos la carne. Ahora, la Biblia en Mateo nos habla de un entorno muy interesante que se va a materializar en todas las instancias del cristianismo. Y es la competencia. Si usted lee la Biblia en Mateo 6:24, no vaya ahí, si quiere manténgalo ahí apuntado, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y termina diciendo: no podéis servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, aquí la Biblia dice que ante cualquier lucha, siempre una parte va a ganar. O sirvo a uno o sirvo al otro. O amo a uno o amo al otro. O alimento uno o alimento al otro. O se fortalece uno o se fortalece el otro. O soy espiritual o me vuelvo carnal. Y la gran pregunta radica en cómo estoy hoy en mi vida espiritual. En esta semana, Dayana había pasado un video sobre enseñanza, sobre cómo nosotros aprendemos. Y hubo algo que me impactó del video que ella pasó, y era la enseñanza, cómo trasiega y cómo se entiende la enseñanza. Y entonces decía el video, y decía un maestro que él estaba enseñando y agarró 3 manzanas. Y entonces le dijo, agarró unos alumnos y les dice: deme 3 frutas. Y los alumnos llegaron y le dijeron 3 manzanas. Y entonces él le dijo: no, 3 frutas. Sí, 3 manzanas. Tengo una manzana, otra manzana, otra manzana. Tengo 3 frutas. El maestro le dijo: no, 3 frutas. Y entonces algunos ya un poquito más adiestrados dijeron: sí, un melocotón, sí, una manzana, sí, una naranja. Perfecto. Y entonces él decía que él puso en el examen: tengo 2 manzanas y 3 fresas. ¿Cuántas frutas tengo? Y el chiquito le puso 2. Tiene naranjas y fresas, 2. Y él se quedó pensando y dijo: tiene toda la razón. Yo le enseñé eso. O él metió las patas o yo metí las patas. Pero uno de los dos la hizo mal. Por consiguiente, en esta mañana, para poder ilustrarle lo que yo quiero transmitirle, hice ese desastre que usted ve ahí al frente. ¿De acuerdo?
Hubiera querido poner algo más elegante, pero así de sencilla es la vida. Y voy a ocupar 3 personas que me ayuden. Entonces voy a pedirle a Luis que me ayude, a los 2 Luis, por aquello que me pregunten cuál de los 2, ¿sí? Y vamos a pedirle a Katy, ya que ella va a ser casi como una sola con Luis, que venga aquí al frente. ¿De acuerdo? Y vean qué interesante. La vida nos enseña, y la Biblia lo establece, que todos nosotros, desde que nacemos, hay algo que tenemos garantizado. Y no me vaya a decir que es la muerte, aunque esa también está garantizada. Todos nosotros nacemos con una naturaleza carnal. Levante la mano el que no tiene una naturaleza carnal, levántelo. Sí, que diga, yo no, yo nací hiperespiritual. ¿Verdad que no? Todos nosotros nacemos bien carnalitos. Algunos hacen honor a la palabra y otros no tanto, pero al final todos tenemos esa naturaleza carnal. Todos luchamos contra ella. Peleamos día a día contra ella. Por consiguiente, este frasco que usted ve acá, que está bien rellenito, es la realidad de cómo nosotros todos nacemos. Bien llenitos ¿de qué? De carne, de pecado, de todo lo malo. Por eso usted desde que un niño es pequeño, usted le dice no toque y el niño dice que no toque nada. Yo voy a ir a tocar y vaya, agarra. Él siempre va a llevar la rebeldía por delante. Siempre va a tener esa instancia de hacer algo incorrecto, aunque no sepa por qué. Porque todos tenemos ese chip de la carne. Por eso siempre es más sencillo desarrollar la carne que desarrollar el espíritu. Eso va a ser natural. Pero cuando todos nosotros venimos a Cristo, cójame ese baldecito y me lo sube así un poquito. Así bien alto, bien alto. Bien. Conseguí un modelo alto por lo mismo. Cuando nosotros venimos a Cristo, literalmente lo que Cristo hace con nosotros es llenar nuestra vida con su presencia y de alguna manera empezar a alimentar la parte espiritual. Y hagámonos de cuentas que ese frasco que tiene Katy es nuestra área espiritual. Ahí va a estar todo lo que tiene que ver con el ámbito espiritual. Y eso es lo que hace Cristo cuando venimos a Cristo. Por eso la gente dice, wow, está en el primer amor. Está inundado de presencia de Dios, inundado de amor de Dios. Todo quiere estar en la iglesia, quiere estar en los ministerios, quiere servir, quiere hacer, y todo está en esa belleza de Dios fantástico, donde ama estar en todo lo que Dios quiere que estemos. Yo sé que hay algunos aguafiestas que cuando hay alguien que está en su primer amor le dicen, tranquilo, ahorita se te pasa, ahorita se te quita eso. Que al final nunca entendemos realmente por qué le decimos a la gente que está amando más a Dios que debe ser igual de indiferente, igual de apáticos, igual de perezosos, igual de vagabundos que nosotros que ya perdimos ese primer amor. Pero lo hacemos. Y es esa instancia, Dios nos llena y estamos en esa instancia. Hay un poco de Dios en cada uno de nosotros. Pero también hay una carnalidad en nuestra vida que va a estar batallando con nosotros todo el tiempo. Y ahí va a estar batallando, se vuelve una batalla campal. Ahora, en Gálatas, la Biblia nos enseña algo, y esto sí quiero que lo lea. En San Juan, capítulo 8, versículo 44, vaya conmigo. San Juan, capítulo 8, versículo 44. Están todos jóvenes aquí, así que no se me van a cansar. Bájeme ese pie ahí, no sea perezoso. San Juan, capítulo 8, versículo 44. Y quiero que lo lea conmigo, porque aquí es donde radica la parte interesante de lo que quiero transmitirle en esta mañana. San Juan, capítulo 8, versículo 44. ¿Lo tenemos? Y vean lo que dice la Biblia. Léalo conmigo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, voltéese al que está a su lado y dígale: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Dígaselo, no hay problema, yo lo defiendo al final.
y los deseos de su padre queréis hacer. Ahora, yo sé que no le gustó, pero solo hay dos formas de vivir en la vida. Solo hay dos padres: el padre diablo y el padre Dios. Y todo el día pasamos navegando entre hacer el deseo de Dios o hacer el deseo del diablo, que a veces viene disfrazado de ser mi deseo. Deseo quedarme en la casa y no ir a la iglesia. Deseo comerme al hermano. Deseo murmurar de mis autoridades. Deseo muchas cosas. Hoy me levanté con deseo. Pero también hay momentos donde nosotros deseamos no hacer lo bueno. Dios desea que oremos, pero yo no deseo hacerlo. Ahora, es aquí donde quiero ilustrar. La vida espiritual de muchos de ustedes, si estuviera más o menos bien, debería verse así. Tenemos un poco de carnalidad en nosotros, que es nuestra batalla campal, y un poco de Dios en nosotros. Cada día nosotros tenemos que decidir hacia dónde trasiega la llenura. ¿Trasiega la llenura hacia Dios o trasiega la llenura hacia la carne? ¿Nos llenamos de Dios o nos llenamos del diablo? ¿De qué nos llenamos? Entonces, Luis me va a ayudar. Luis, venga, agárreme un pasito. Luis me va a agarrar. Y Luisito va a hacer un poco de músculos porque le toca el matrimonio y hay que estar bien fortalecido para eso. ¿Qué sucede en la vida práctica real? Cuando yo me levanto una mañana y Dios quiere que yo me levante a orar, hay una batalla campal en mí. Y la batalla campal es entre lo que Dios desea que yo haga y lo que Satanás desea que yo haga. Que se traduce en pro no de lo que Satanás desea que haga, se traduce en pro de lo que yo deseo hacer. ¿Por qué? Porque no vamos a decir, uy, sí, Dios quiere que ore, pero Satanás quiere que no. No lo hacemos así. Decimos, Dios quiere que me levante a orar, pero hoy estoy un poco cansado y merezco descansar. Es domingo. Hoy es domingo y he trabajado muy duro lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y merezco descansar el domingo. No le vamos a decir, el diablo quiere y me está vendiendo la idea muy bonita. Decimos, yo siento que hoy me merezco un buen descanso. Entonces, ¿qué pasa cuando yo decido hacer eso? Luis va a agarrar un vasito y va a vaciar agua en ese lugar. Pero esa agua, si yo me levanto a orar, debería ir a parar allá y llenar mi mundo espiritual. Pero si no lo hago, sucede algo que no pasa. Trata de meter esa agua allá. Digamos que Luis se levanta y quiso orar. Y se levantó y con toda la lucha del mundo fue e hizo lo que tenía que hacer. La vasija espiritual es un poquito más llena. Pero seamos un poco más realistas de vida real, práctica cristiana. No nos vamos a levantar a orar un domingo. No hemos creado disciplina, no hemos creado el hábito. Y además somos buenos para las excusas. Es domingo, está frío, las cobijas están bien. Y uno que otro tiene la dicha de tener a alguien ahí que lo calienta y lo abriga y lo mima. Y es un poquito complicado soltarlo. Entonces en realidad no se levantó a orar. Y en vez de llevar un frasco allá, pierde 2 frascos. ¿Puede sacarle 2 frascos a ese? Y puede depositarlos en su lugar. Ahora usted se dio cuenta qué tan fácil es vaciar un poco de líquido en ese mero barril. ¿Y qué pasa si cuando en la vida diaria enfrento esa problemática siempre? Yo quiero comerme a mi hermano, porque se lo merece el desgraciado. Ha hecho méritos para que yo hable mal de él. Además, murmurar es una cosa.
decir la verdad, eso es otra cosa. Porque si es verdad, no es murmuración. No sé quién inventó esa ecuación, pero la inventaron. Y sigo pasando agua al otro carril. Y sigo vaciando. Y sigo vaciando. Todos llevamos un rebelde adentro. Y cuando hay que hacer algo que choca con nuestro ego, choca con nuestras ganas, choca con nuestro criterio humano, no nos dejamos gobernar. Dice, porque me están mangoneando y le sacamos más agua. Y seguimos sacándole, porque al final de cuentas yo mando y es mi vida. Y yo hago con ella lo que a mí se me da la gana. ¿Qué pasa si nosotros seguimos esa secuencia entre cuánto realmente estoy alimentando mi vida espiritual y cuánto realmente estoy haciendo los deseos de mi carne? Porque suena feo cuando la Escritura dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pueden ponerlo ahí, gracias. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de tu padre haces. Pero, ¿se puede usted sentar por unos minutos a pensar cuántas veces usted ha terminado haciendo los deseos del diablo? ¿Se puede usted poner a pensar en cuántas ocasiones usted ha perdido la batalla porque usted ha creído que está haciendo su pensamiento, su idea, su grandiosa genialidad, pero en realidad no ha hecho su genialidad? Ha hecho lo que Satanás quería que hiciera, pero que se lo vendió de una manera tan linda que parecía una idea fantástica. Y un día nos levantamos con nuestra vasija vacía, sin aceite en la lámpara, y decimos, oiga, ¿por qué me siento tan carnal hoy? ¿Por qué se me vienen estos pensamientos tan impíos? ¿De dónde salen estas cosas? Un día te levantas y pegas 4 gritos. Y dices, uy, pero ¿por qué me levanté con este carácter? Uy, ¿por qué estoy actuando tan impulsivamente? Uy, ¿por qué estoy teniendo estas actitudes? Si yo soy un hijo de Dios, si yo soy una hija de Dios, si yo soy el ungido de Jehová. Y la lámpara en la lona. Porque hace rato que no alimentábamos nada espiritual. Porque todo lo espiritual ya nos aburre, ya nos da pereza, ya no nos anima. ¿Se ha levantado usted alguna vez sin deseo de buscar a Dios? No me conteste, pero yo sé que es cierto. ¿Se ha sentado usted en alguna vez a decir, voy a empezar a leer la Escritura, voy a tener un hábito de empezar a leerla? Y cuando usted se da cuenta, nada que ver, no lo estás haciendo. ¿Ha entrado usted en conciencia en algún momento y se ha dado cuenta que sus comportamientos no son para nada comportamientos espirituales? Y que a veces cuando tú estás queriendo ganar y tener la razón de algo, realmente estás queriendo tener la razón de algo que no va de acorde a lo que Dios quiere que hagas. Y estás haciendo los deseos no los de Dios. Y el problema de la vida espiritual es que o alimentas uno o alimentas el otro.
Pero hay una realidad que pocas veces entendemos. Si tú no estás alimentando el espíritu, tu carne se está haciendo fuerte. Si tú no estás siendo más espiritual, estás siendo más carnal. Si tú no estás buscando el rostro de Dios, te estás alejando de Él. Y es preocupante pensar en que muchas veces usted y yo podemos ser personas que decimos soy un hijo de Dios, pero trasegamos nuestra vida lejos de ese camino, lejos de esa realidad, lejos de ese deseo, lejos de esa búsqueda íntegra. Para muchos de nosotros la única pizca espiritual que tienen es lo que reciben un domingo en la mañana. Y eso si se lograron concentrar un poquito. Y el resto de la semana de lo que sea. Navegamos y caminamos en un mundo que simple y llanamente nos va a llevar a un punto de distorsión. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 8, la escritura dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Si hay un lugar donde la ley de la siembra y la cosecha es infalible, es en nuestra vida espiritual. Si usted no está sembrando para el espíritu, está sembrando para la carne. Y si usted está sembrando para la carne, lo único que verá cosechar en su vida será corrupción. Y es fácil cuando somos honestos con nosotros mismos de darnos cuenta cómo nuestra vida ha ido retrocediendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque empezamos a dejar de amar lo que antes amábamos. Dejamos de deleitarnos en lo que antes nos deleitábamos, hablando de lo espiritual. Pero también empezamos a amar lo carnal que ya en teoría habíamos dejado de amar. Empezamos a ver nacer en nosotros prácticas que ya en teoría habían desaparecido de nosotros. Y empezamos a ver la cosecha de nuestra siembra. Empezamos a ver el resultado de cuánto tiempo hemos invertido en que nuestra carne, nuestros deseos, nuestra manera de pensar se haya alimentado. Y empezamos a ver el deterioro de no haber alimentado el espíritu. Y empezamos a ver el fruto. Un día nos damos cuenta y decimos, ¿en qué momento perdí el rumbo? ¿En qué momento desvié mi camino? Yo no era así. Empiezas a darte cuenta que ya no eres tan sabio porque la sabiduría de Dios ha empezado a hacer desaparición en tu vida. Porque recuerde que la sabiduría de Dios inicia en el temor a Jehová. Empiezas a perder el temor a Dios. Lo que antes te daba pavor fallarle a Dios, hoy ya no te da pavor fallarle. Empiezas a darte cuenta que lo que antes amabas de buscar la intimidad con Dios, hoy puedes pasar días completos sin llegar a su presencia y no sientes la necesidad de ir. Y quiero que se haga una pregunta en esta mañana. ¿Cuándo fue la última vez que usted logró llegar a la intimidad de Dios? No que usted oró, no que usted fue y leyó la Biblia. ¿Cuándo fue la última vez que usted llegó a la intimidad de Dios? Que no es lo mismo. ¿Cuándo fue la última vez
que usted pudo llegar a ese punto? ¿Cuándo fue la última vez que usted sacó tiempo para autoanalizarse en vez de analizar al que tiene a la par? ¿Cuándo fue la última vez que usted refrenó su lengua para que no terminara hablando lo que quería hablar? Porque usted sabía que en esas palabras solo había mal y negligencia. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un análisis de cómo está tu intimidad con Dios? Como pastor, no sé si es un don, experiencia, simple maña, o dijo alguien algún día, un espiritillo por ahí. Pero es muy fácil de notar cuando una persona anda mal con Dios. Pero aún así he conocido gente que tiene un arte para fingir, que son una maravilla. Pero aún los que tienen ese arte para fingir, un día estarán cara a cara con Dios. Frente a frente, como las 10 vírgenes. De cara frente al Maestro. Y ahí no habrá fingir. Ahí no habrá apariencias. Ahí no habrá quien convencer. Ahí llegaremos a soy o no soy. ¿Estoy preparado para ese momento o no lo estoy preparado? ¿He hecho los deseos de Dios? ¿O he vivido toda la vida o parte de mi vida o el último tiempo de mi vida haciendo mis deseos o peor aún, los deseos del enemigo? Y por eso me llama la atención la frase que la parábola dice. ¿Saben qué? Para que no me falte, mejor vayan y compren. Para que no me falte, mejor vaya y compre. Porque muchas veces usted y yo vamos a pasar por etapas de la vida donde vamos a distorsionar tanto el caminar en Dios que no nos vamos a dar cuenta en qué momento nos perdimos del camino. Jesús, hablándole a Judas, le expresó algo que debió haber sido muy duro al corazón de Judas, pero que debería palpitar constantemente en nuestro corazón. Le dijo Jesús a Judas, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? ¿En qué momento, Judas, Satanás inundó tu corazón? ¿En qué momento? Y yo trato de ponerme en la cabeza de Judas, y Judas debió haber tirado líneas y haber dicho, oh, mira, sí, ¿en qué momento? Oiga, pues yo era un discípulo, no por gusto me eligieron, y luego me nombraron apóstol. ¿En qué momento me perdí? Y posiblemente si hoy Jesús hablara en nuestra vida y nos enfatizara y nos confrontara, posiblemente a muchos de nosotros nos diría, ¿en qué momento Satanás inundó tu corazón? ¿En qué momento fue más fuerte la pasión por tus propios deseos que la pasión por Dios?
¿En qué momento amaste más la carne que amaste más el Espíritu? ¿En qué momento? ¿En qué momento perdiste el rumbo y te enfocaste en todo lo que no deberías enfocar y perdiste de enfoque a Dios? ¿En qué momento? Y cada uno de nosotros posiblemente en ese momento sacará una buena excusa. Creo que fue con el trabajo. Tenía un trabajo muy agotador. Mi esposa era absorbente. 2 hijos. Esos condenados jóvenes. El perro, había que sacarlo a pasear. Cada quien inventará algo. Pero ¿en qué momento realmente vamos a ser conscientes de que si ese rumbo lo sigo, un día Cristo llegará por su iglesia, tú no tendrás aceite en tu vasija, tu lámpara estará a punto de apagarse y cuando te manden a comprar ya no hay tiempo? Porque toda la vida llenaste todo menos tu vida espiritual. Y saldrás corriendo, y ahora sí, correrás, irás y te afanarás. Y cuando retornes, la puerta estará cerrada. Porque ya el tiempo no había más. Por eso la Escritura es firme en decir, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y recalco esto y con esto termino. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. A Dios no te lo vas a encontrar. A Dios lo debes buscar. Él te encuentra a ti una vez. Él te puede encontrar a ti 2 veces. Él te puede encontrar a ti 3 veces. Pero tu vida solo va a cambiar cuando tú decidas buscarlo a Él. Porque aunque Él todos los días te va a llamar y todos los días te va a insistir, hay una naturaleza en nosotros que tiene tiempo para todo, menos para Dios. Que tiene anhelo para todo, menos para Dios. Que tiene deseos de todo, menos de Dios. Y que a veces nos gana la batalla. Por eso pensaba en esta semana, en este versículo de la parábola de las 10 vírgenes. Para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, mejor vaya compre. Para que no me falte a mí y no le falte a usted, mejor vaya compre. Pero compre a tiempo. No se espere. Puede que cuando llegues a comprar ya sea tarde. Y recordé algo que aprendí de muy pequeño, de mi pastor con el que yo acepté a Cristo. Él decía algo que nunca se me olvida. Dios tiene hijos, no tiene nietos. Yo quisiera poder agarrar mi aceite y repartirlo entre todos. Pero meditando en esta escritura me di cuenta de algo. Si yo agarrara mi aceite y lo reparto entre todos, nos iríamos todos a la porra. Porque ni a usted le alcanzaría ni a mí tampoco. Porque la vida espiritual es personal. Y solo usted la puede alimentar. Solo usted puede tener esa lámpara encendida. Solo usted puede tener esa lámpara llena de aceite.
Solo usted puede tener esa lámpara bien fuerte, bien reluciente, bien luminosa. Cuando tú veas que los deseos de la carne, las actitudes de la carne están actuando en tu vida, no preguntes qué está pasando, ya sabes lo que está pasando. Tu carne se ha hecho fuerte, tienes un buen bistec, pero no hay espíritu. Hay carne suficiente para hacer parrillada, pero no hay espíritu. Tu espíritu está en la lona, está en la crisis, está débil. Y es algo que tenemos que analizar día a día, momento a momento, instante a instante. Amén.